Bueno, continuamos. Ahora nos movemos desde Europa, nos vamos a ir para el lado latino, del lado de México, con nuestro speaker, que lo voy a estar subiendo. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, por ahí en Argentina, si no me equivoco. Y todavía veo el sol, todavía Bueno, tenemos sol, así seguimos viendo que tarde. sí, sigue siendo buenas tardes. Bueno, Jonah, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Puedes compartir pantalla, o escritorio y te la subo al stage. Sí, hoy vamos a estar ok, viendo sobre agentes, un Agentes. pequeño ABC. Ay, por ahí flashé un momento porque no sabía cuál ventana era, pero creo que ya está. Ahí está, Bueno, ahí la subo. vamos a estar hablando sobre agentes. Es una overview muy general, prácticamente un ABC, para empezar sobre todo porque hay gente que no tiene mucho contexto o apenas está iniciando. Creo que es como una muy buena base tocar este tipo de temas. Perfecto, perfecto. Bueno, te dejo el escenario para ti mismo. Y bueno, acabo de aclarar, Jonathan es Student Ambassador, así que también es un honor tener a la comunidad de Student Ambassador participando en el Global AI, así que bueno, Jonathan, muchas gracias por estar aquí. Así que bueno, te dejo el escenario, yo estoy aquí abajo para responder preguntas. Nos vemos. Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar. Eh, Vamos a estar hablando sobre agentes. Soy Jonathan Castillo. Por ahí me gusta mucho todo lo relacionado con ella y con computación en la nube. También formo parte del programa de Student Ambassador de Microsoft. Es como un pre de los MVPs y de los Regional Directors, siempre cuando hagamos muchas contribuciones. Y bueno, eh, vamos a empezar hablando sobre lo que son los agentes. Entonces, digamos que tradicionalmente los sistemas de inteligencia artificial, como lo pueden ser los modelos, los LLM, eh, eh, con ChatGPT pueden generar respuestas utilizando el lenguaje natural, ¿no? Hemos visto varios ejemplos en sesiones anteriores, pero pues tienen ciertas limitaciones en cuanto a que solamente ejecutan acciones cuando tienen como instrucciones específicas, ¿no? Entonces, un sistema de agentes integra como diferentes aspectos que le dan ese plus, le dan como un valor agregado a utilizar ese tipo de tecnologías o ese tipo de herramientas, ¿no? Está el LLM, que procesa y entiende el lenguaje natural. También podemos hacer uso de herramientas o módulos especializados que permiten la ejecución de ciertas funciones concretas. Vamos a ir profundizando un poco más en eso a lo largo de la sesión de ahora. Y también está lo que es importante, que es la memoria y la capacidad de decisión, que esto ayuda a que los agentes, basados en el contexto y en el entorno, puedan decidir de forma autónoma ciertas qué acciones tomar, ¿no? Esto da grandes pasos agigantados, sobre todo en el desarrollo de ciertas soluciones que podamos tener, ¿no? Eh, Algunos componentes clave relacionados con los agentes, lo vamos a ir repasando muy rápidamente, es, por ejemplo, el tema de la percepción, ¿no? El agente es capaz de recopilar datos de su entorno, ya sea en la parte digital o puede ser incluso en un entorno físico si metemos cosas de IoT y Edge Computing. Por ejemplo, un sensor en una fábrica que monitorea el estado de una máquina, pues de ahí podemos obtener ciertos datos, ¿no? De lo que va recopilando, ¿no? También tiene un estado. Ese estado hace referencia a la información que almacena y que pues es relevante durante el tiempo de uso de la gente, ¿no? Esta puede ser una memoria a corto plazo o mediano plazo. Y pues bueno, vamos como que
aprovechando ese tipo de ventajas. También cuenta con un sistema de decisión, utiliza diferentes algoritmos. No profundizaremos en eso por ahora, pero utiliza diferentes algoritmos y técnicas de razonamiento para evaluar la información que tiene y poder decidir qué acción tomar, ¿no? Por ejemplo, yéndonos al sector financiero, supongamos que tenemos un módulo que analiza los flujos de los datos y en base a ello es capaz de tomar ciertas decisiones, ¿no? También tiene la acción, las funciones de acción, que es el mecanismo que permite ejecutar las tareas o ciertos procedimientos en situaciones específicas, ¿no? Como lo puede ser la llamada a una API o ejecutar algún módulo, alguna parte del código, ¿no? O incluso interactuar con otro sistema. Y también está la retroalimentación, que es como un ciclo continuo que permite a la gente trabajar en tiempo real y actualizar constantemente la percepción y el contexto que tiene de lo que está haciendo, ¿no? Es algo así como un videojuego, ¿no? O los sistemas de seguridad que tienen que estar haciendo ese tipo de actividades constantemente. Por ver un ejemplo de esto, podría ser que en el caso de un agente de viajes, los sensores pueden recoger datos de disponibilidad de vuelos y hoteles, y dependiendo del estado interno podría como incluir preferencias del usuario, y el sistema de decisión determinará el estado o el itinerario, el mejor itinerario para el usuario, ¿no? Vamos a irlo descomponiendo, pero pues digamos que podemos ir asignando diferentes tareas específicas para cada uno de ellos. Para hacer todo esto, hay algunos frameworks, algunas herramientas que nos ayudan a hacer esto, ¿no? Cómo podemos construir esos agentes con herramientas que son bastante prácticas a día de hoy. No son los únicos, pero son una opción bastante interesante de utilizar. Por ahí hay mucha compatibilidad con lo que es Python, con lo que es C#, incluso con Java y otros lenguajes por ahí que se me escapan, pero bueno, está el servicio de AI Agents de Azure, que permite construir tanto mediante código como a través de interfaces tipo loco en la plataforma de Azure, y pues se integra nativamente con otros servicios, ¿no? Por otro lado está Semantic Kernel, que nos ayuda sobre todo a, por ejemplo, definir plugins y funciones de forma rápida, integrando conectores y otro tipo de manejos de memoria. Entonces es muy sencillo trabajar con la SDK, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede definir un plugin que devuelva, tomando el ejemplo anterior, devuelva destinos turísticos y pueda gestionar la conversación utilizando el LLM, ¿no? También está AutoGen, que de ahí con esto podemos trabajar en sistemas multiagentes y nos permite como ir probando diferentes cosas. Vamos a pasar al siguiente punto, que es como un principio de diseño. Es algo meramente general del tema, ¿no? Pero pensemos cómo esto puede ayudar al momento de desarrollar soluciones. Por una parte está lo que es el espacio, que se refiere a ese entorno en el que opera la gente. El diseño debe facilitar la conexión entre eventos, personas y diferentes bases, fuentes de conocimiento, como, ¿no? Una gente, por ejemplo, que planifica un viaje debe ser claro en cuanto a sus capacidades y mostrar información relevante que sea intuitiva y fácil de entender. Bueno, esa es redundante. Por otra parte está el tiempo, que los agentes deben operar de una manera dinámica, constantemente, y deben integrar un contexto histórico, ¿no? Tomando en cuenta lo que es la memoria a largo plazo.
y que ayuda a personalizar las respuestas y sobre todo adaptarse a las necesidades que tiene el usuario. ¿Cuántas veces no suele pasar que estamos trabajando con algún producto que utiliza, no sé, IA generativa y no obtenemos la respuesta que queremos porque pues, tenemos que hacerlo, pedir y solicitar varias veces hasta que podamos ir refinando el producto final, ¿no? Y bueno, en general también mostrar el historial de interacciones permite al usuario ver cómo va evolucionando las decisiones de la gente. Y también está el núcleo, que digamos que este principio abraza la incertidumbre respecto a la inteligencia artificial, pero digamos que establece ciertos mecanismos de control para generar confianza en el desarrollo de este tipo de soluciones, ¿no? Es importante que los usuarios puedan ver y controlar cuándo y cómo la gente toma decisiones, similar a cómo tenemos los controles en un reproductor de video, por decir un ejemplo, ¿no? Siempre es importante la intervención de las personas para que pueda haber como que esa supervisión de lo que se está haciendo, ¿no? Si bien son como autónomos de alguna manera y son capaces de tomar decisiones y aprender sobre ello, pero pues no siempre van a tener como que la respuesta correcta o siempre está la posibilidad de error como prácticamente en todo, ¿no? Y también hay otras directrices respecto al diseño, como lo puede ser la transparencia, el control y la consistencia, que pues nos ayudan a mejorar la experiencia, ¿no? Vamos a pasar a mencionar muy rápidamente lo que son, cómo podemos ir ampliando las capacidades de los agentes, y sobre todo para que este no se limite únicamente a generar texto, sino que también pueda hacer uso de otro tipo de herramientas, ¿no? Como lo había mencionado previamente, como las APIs, uso de código, y etc, para hacer algunas tareas específicas, ¿no? Está, por ejemplo, el Fusion Calling, donde el LLM interpreta la solicitud del usuario y decide pues, cuál es la mejor opción a tomar. La integración de información dinámica se refiere a que permite a la gente recuperar datos en tiempo real, por ejemplo, consultar disponibilidad de destinos turísticos o ejecutar consultas sobre las bases de datos. Y también está lo que es la seguridad de validación. Es un criterio. Es importante definir los límites y los permisos de modo que las llamadas a las funciones externas se realicen pues siempre con la seguridad adecuada, ¿no? Evitando cualquier tipo de vulnerabilidad o riesgo importante, ¿no? Y bueno, por ahí hay como un ejemplo en donde podemos utilizar un agente de viajes que puede tener un plugin llamado Destination, que al recibir una solicitud este puede seleccionar un destino aleatorio, ¿no? Suponiendo que tenga como una función, por ejemplo, con que sea capaz de hacer esto, ¿no? Y bueno, pasando un poquito a resumir todo esto, lo que quiero llegar con esta breve charla del día de hoy es que los agentes son sistemas inteligentes que combinan la capacidad de procesar el lenguaje natural utilizando modelos que ya conocemos, hemos interactuado con ellos, y que no solamente se limita a como comprender y generar respuestas como un chatbot y demás, ¿no? Sino que también son capaces de tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma, ¿no? Es fundamental sobre todo entender también que un agente no es simplemente un chat al que le escribes y te da una respuesta y te devuelve una respuesta, sino que se trata de entes o de sistemas proactivos que pueden planificar,
ejecutar y mejorar sus propias estrategias basándose en el contexto y en la retroalimentación, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy con lo que vemos en pantalla, que dice que los agentes son entes proactivos, ¿no? Y bueno, sé que fue un poquito rápido, fue a veces muy sencillo, pero bueno, quisiera que nos quedemos con esto, sobre todo para tener un poco más del contexto de lo que estamos, sobre todo de lo que estamos escuchando últimamente, ¿no? Ya hemos visto que ha habido mucho movimiento respecto a este tema, entonces, bueno, nada más quería platicarles muy brevemente cómo es esto. Excelente, Jonathan. Fue una clase para entender qué son los agentes. Así que, bueno, agradecerte por estar aquí, tu tiempo. Aquí hay una pregunta. Ahí te la paso. Es de Aldán. Dice, Semantic Kernel promociona que está preparado para actualizar el LLM que usemos. Ejemplo, GPT-3 a GPT-4o. Sin que tengamos que reescribir nada. ¿Hasta qué punto crees que puede cumplir esta promesa? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Cercana pregunta. Básicamente, lo entiendo yo que es del punto de implementación. En lo que es implementación de código, no debería tener grandes cambios. Solamente se hace referencia a modelos diferentes. Podemos saltar un modelo local, un Phi o un Llama. No debería cambiar mucho la implementación. Eso es lo bueno de que tiene, en este caso, Semantic Kernel. Así que bueno, ahí te puedo ayudar un poco con la respuesta a eso. Y bueno, el tema de agentes, Semantic Kernel tiene un módulo especial para empezar a implementar agentes y multiagentes. Así que bueno, también lo ha mostrado hoy Bruno al inicio, combinándolo con MCP, que luego el próximo speaker, Diego, nos va a estar hablando sobre ello, así que estos temas próximamente lo vamos a estar viendo todos relacionados. Agente, Semantic Kernel, AutoGen, Azure AI Agent, MCP, así que eso, lo vamos a estar escuchando seguido. Así que vamos a dejar de escuchar un poco los modelos GPT o demás, sino que vamos a estar más hablando sobre esa capa, que va a ser indistinto. Así que bueno, ahí cualquier otra pregunta Aldán la puede dejar en el chat y podemos seguir explicando lo que fuere. Bueno, Yana, muchas gracias por tu tiempo en este Global AI. Sé que la semana anterior estuvieron organizando de manera presencial en tu localidad, Mérida, así que fue muy bueno, muy buenas críticas en el sentido del evento, así que felicitaciones. Sabemos que no es fácil organizar un evento y no sé, creo que va a haber una versión virtual también o está todavía a definirse. Uy, muy buena pregunta. Probablemente sí, lo estaríamos confirmando mañana, pero bueno. Bueno, muy bien, estoy espoleando, perdón. Sí. De todos modos, sí, qué bueno. Está muy interesante esa iniciativa. Muchas gracias por el espacio y bueno, nos vemos tal vez en otro evento. Jonathan, nos vemos, muchas gracias. Luego.